Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. En este canal, exploraremos juntos diversas prácticas espirituales y compartiremos consejos para llevar una vida más consciente y enriquecedora. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. También te animo a que le des un like a este vídeo para ayudar a difundir nuestro mensaje. Únete a nuestra comunidad de conexión espiritual y comencemos este viaje juntos. Lo que está sucediendo en el mundo me preocupa mucho. Por un lado, hay un gran conflicto entre Rusia y Ucrania, y las repercusiones de este conflicto son enormes, afectando a muchos más países de lo que podríamos imaginar. Además, hay tensiones entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, y China ha advertido a Estados Unidos sobre una posible invasión a Taiwán. ¿Estamos avanzando hacia un conflicto mundial terrible? ¿Está la humanidad retrocediendo sin control hacia algo catastrófico? La pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de toda esta situación? Cuando leemos la Biblia, no hay menciones específicas de Rusia, Ucrania, Gaza, China o Estados Unidos, ya que estos países no existían en esa época. Sin embargo, ¿qué tal si hay profecías ocultas en la Biblia que no nos han contado todo? En el libro de Daniel, Isaías y Jeremías, así como en el Pentateuco, se encuentran numerosas profecías. Pero, ¿sabías que hay profecías ocultas? Estas profecías están cifradas de alguna manera, y Dios, como creador del universo, conoce toda la historia de su creación. La Biblia, en su forma original en hebreo, no tiene puntuación ni signos de exclamación, y es un texto continuo. En la Edad Media, sabios señalaron la existencia de códigos ocultos en la Biblia. Al buscar palabras con letras equidistantes, como cada 7 letras, se encuentran mensajes cifrados. ¿Es una coincidencia encontrar estos códigos? La diferencia radica en la cantidad y repetición de los códigos, así como en su relevancia contextual. Es esencial entender que la Biblia, en su idioma original, no tiene puntos, comas ni signos de exclamación. Además, existen tradiciones orales sobre cómo leer y puntuar el texto. Los códigos se descubren al buscar patrones específicos, y algunos ejemplos notables incluyen referencias al Holocausto, la llegada del hombre a la Luna y eventos políticos como la caída del comunismo en Rusia y China. Las profecías bíblicas abordan eventos pasados y presentes, pero algunas de las más impactantes son aquellas relacionadas con los últimos tiempos. Se mencionan guerras, holocaustos atómicos, plagas y una clamorosa búsqueda de la salvación divina. Los códigos revelan detalles como el lugar de origen de la maldad, Gog y Magog, y la destrucción que provendrá del norte de Israel. En medio de esta creciente incertidumbre global, la humanidad se encuentra atrapada entre la preocupación por el presente y la especulación sobre un futuro sombrío. La situación geopolítica parece haber alcanzado un punto crítico, y las profecías ocultas en la Biblia plantean preguntas inquietantes sobre el destino de la humanidad. A medida que la tensión entre Rusia y Ucrania persiste, el mundo observa con ansias y temor las posibles repercusiones de un conflicto que va más allá de las fronteras de estos dos países. Las palabras cifradas en la Biblia, que mencionan eventos catastróficos y guerras de proporciones apocalípticas, dejan a muchos reflexionando sobre si estas profecías podrían estar relacionadas con los acontecimientos actuales. Las tensiones en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás también contribuyen a la atmósfera de incertidumbre global. Las disputas regionales amenazan con extender sus ramificaciones a nivel mundial, dejando a la humanidad preguntándose si estamos al borde de un conflicto que abarcará todo el planeta. La advertencia de China a Estados Unidos sobre una posible invasión a Taiwán añade otro elemento explosivo a la mezcla. La geopolítica internacional se vuelve más compleja y volátil, y las sombras de una posible guerra mundial parecen acechar en el horizonte. En medio de este caos, la pregunta sobre la ubicación de Dios en toda esta situación persiste. ¿Cómo puede la divinidad estar relacionada con eventos que no fueron explícitamente mencionados en la Biblia original? Las profecías ocultas sugieren que Dios, como el arquitecto del tiempo y la historia, dejó pistas cifradas para que la humanidad las descubriera en el momento adecuado. El descubrimiento de códigos en la Biblia
que anticipan eventos específicos, plantea preguntas sobre el papel del libre albedrío. ¿Somos capaces de cambiar el curso de estos eventos predeterminados o estamos destinados a presenciar una serie de catástrofes? A medida que la humanidad se enfrenta a estas preguntas sin respuestas claras, la necesidad de comprender las profecías ocultas se vuelve más urgente. La esperanza reside en la posibilidad de que el conocimiento de estos códigos brinde a la humanidad la sabiduría necesaria para evitar el camino hacia un holocausto atómico y otras tragedias anunciadas en las Escrituras. La búsqueda de respuestas continúa, mientras el mundo observa con cautela los eventos que se desarrollan en el escenario global. El desafío ahora es descifrar estos códigos ocultos, entender su significado y tomar decisiones informadas que guíen a la humanidad hacia un futuro más esperanzador. A medida que el mundo observa con cautela y se sumerge en la búsqueda de respuestas, surgen voces de diferentes ámbitos que abogan por la atención y comprensión de los códigos ocultos en la Biblia. Los sabios y eruditos, conscientes de la complejidad de estos tiempos, se embarcan en una misión para descifrar las pistas cifradas que podrían arrojar luz sobre el destino de la humanidad. En diversos rincones del mundo, grupos de estudiosos se reúnen para examinar y debatir los códigos bíblicos. La tecnología y la colaboración global permiten un análisis más profundo y una interpretación más precisa de estos mensajes cifrados. La esperanza de comprender el propósito detrás de estas profecías ocultas impulsa a la humanidad a unir fuerzas y conocimientos. Paralelamente, en medio de la agitación global, surgieron líderes espirituales y figuras religiosas que instan a la reflexión y la oración. Argumentan que, aunque las profecías puedan revelar un destino aparentemente predeterminado, la intervención divina y la orientación espiritual podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Las naciones, conscientes de las advertencias cifradas sobre guerras y desastres, se encuentran en un dilema. ¿Pueden los líderes mundiales tomar decisiones que desvíen la trayectoria hacia un conflicto mundial? ¿O están limitados por un guión que ya está escrito en los códigos de la historia? En este escenario incierto, algunos visionarios proponen la diplomacia, el diálogo y la colaboración internacional como medios para desactivar las profecías más sombrías. La humanidad, con la información revelada en estos códigos, tiene la oportunidad de moldear su propio destino, superando las divisiones y trabajando hacia un futuro más prometedor. A medida que los días pasan, la atención se centra en los eventos mundiales, buscando confirmación o refutación de las profecías. La conciencia colectiva se ve desafiada, y cada individuo se enfrenta a la pregunta crucial: ¿cómo contribuir al cambio positivo? En los rincones más remotos del mundo, surgen movimientos sociales y comunidades que buscan vivir en armonía con los principios éticos y espirituales. La esperanza de cambiar el rumbo de la historia impulsa a las personas a abrazar la compasión, la tolerancia y la paz. En este viaje hacia la comprensión de los códigos ocultos, la humanidad se encuentra en una encrucijada. ¿Seguiremos el curso predeterminado o aprovecharemos la sabiduría revelada para forjar un camino diferente? La respuesta reside en la capacidad de la humanidad para aprender, adaptarse y tomar decisiones informadas que reflejen el anhelo colectivo de un futuro mejor. La historia, aún en desarrollo, aguarda las elecciones que la humanidad está dispuesta a hacer. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.